esa fue la pregunta. Espiritualidad. ¿Volvemos a las iglesias? Y yo frente a esto, bueno, antes de desarrollar algunas líneas como iluminadora, me hice varias preguntas que quisiera que pudiéramos también hacernos nosotros y conversar sobre ellas. La primera es que, bueno, estamos en una fe en modo pandemia y por eso emerge la pregunta, porque nos hemos visto retraídos a nuestros espacios más privados y nos hemos visto como, valga la redundancia, privados de la participación en estos espacios más comunes. Entonces, yo quisiera primero, así como que pudiéramos en unos minutitos, cada una en forma personal, cada una, reflexionar sobre estas tres preguntas. Lo que se pierde, lo que se gana y lo que se extraña en modo pandemia. Porque yo la pregunta que me hago es, ¿qué más? A partir de lo que estamos viviendo, ¿cuál es la provocación en el fondo que representa para nosotros esta experiencia? Porque yo estoy convencida de que, como ha pasado muchas veces en la historia de la Iglesia, de la crisis oportunidad. Y la pregunta es, ¿oportunidad de qué? ¿La idea es volver a lo mismo? ¿O la idea es de lo que hemos experimentado, poniéndonos en los zapatos tal vez de las personas que les toca históricamente ver la misa por la tele, ver de qué maneras podemos propiciar, por ejemplo, una participación más activa? Esa es una clave súper valiosa. Yo creo que ahí hay algo que hay que recoger, porque yo tengo la convicción de que a la pregunta se responde depende. Y va a depender de lo que intencionemos. Y lo que intencionemos va a depender de lo que veamos. Va a depender de lo que busquemos, va a depender de lo que queramos hacer posible. Entonces, esa línea es la que estamos buscando justamente en esta reflexión. Lo que se pierde, lo que se gana, lo que se extraña, y lo que viene a continuación justamente es la pregunta por pensando en lo que necesitamos para nutrir la fe. ¿Y qué de esto en ese espacio común? ¿Y cuál es el espacio común que tenemos que construir? ¿Sí? Entonces vamos para allá. Quiero dejar planteado un par de preguntas sobre las que no vamos a entrar directamente, a no ser que al final ustedes quieran, pero que me parece que pueden ayudar en esta línea a hacer de esta experiencia una experiencia significativa. Yo por eso apuesto. Yo creo que la diferencia y lo que va a marcar una diferencia en el modo como se responde esta pregunta va a tener que ver con la significatividad que adquiera la experiencia que estamos viviendo. Y esa significatividad tiene que ver justamente con lo que ustedes mismos han dicho. Claves de sentido, conexiones con las que uno se va como con las que va entrando a conversar y que finalmente se traducen en decisiones que desplazan la realidad en una determinada dirección. No estoy lejos, sino que estoy cerca, y estoy cerca porque elijo estar cerca, como ha dicho Julia. Y elijo estar cerca porque hay algo que extraño, y lo extraño porque es mío. Y la pandemia se transforma sorpresivamente en una oportunidad. Entonces, la significatividad de la experiencia es la que va a hacer la diferencia. Y para que esta experiencia se vuelva una experiencia significativa, algunas claves que tal vez pueden ayudar. Quisiera, cada uno después reflexiónele. ¿Qué es la fe en tiempos de pandemia? ¿Qué es lo que en el fondo uno tiene que ir abrigando, cultivando en este tiempo, haciendo crecer en este tiempo de pandemia? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta? Ya han salido algunas palabras importantes. Me falta la comunidad, me falta la comunión. Extrañamente, la Eucaristía comenzó siendo una reunión de amigos que compartían el pan. O sea, es justamente lo esencial de la Eucaristía. Un encuentro de amigos en torno a la fracción del pan. Y es lo que extrañamos, a los amigos y ese pan compartido. Entonces, se ve que la esencia de la Eucaristía
Si nos preguntan, ¿volvemos a la iglesia? Si volvemos va a ser para buscar esa esencia, que es lo que, en definitiva, entramos a extrañar. ¿Qué es lo que representan las iglesias? Y de ello, esto es importante porque tiene que ver con lo que vamos tejiendo en este tiempo y también lo que estamos llamados como a reencontrar en su momento. Aquí algunas palabras y podríamos completarlas. Yo solamente tiré algunas líneas, así como de, yo les digo, a mí la pregunta con la que se inauguró este curso fue una pregunta que a mí me tocó también hacérmela, de la misma manera como estoy planteándola aquí. Es el mismo camino que yo he hecho. Y me quedé con una palabra que Francisco Javier, el padre Francisco Javier, dijo en las últimas reuniones del consejo. Él habló de la memoria. Y él dijo que la memoria era sabia y que no había que perder la memoria. Entonces yo dije, bueno, memoria de nuestra herencia, que tal vez pueden ser claves de sentido que nos ayuden a resignificar este tiempo. Y esa memoria de nuestra herencia que nos sirva como antídoto ante la tentación de estar esperando a que esto pase para que llegue lo que importa. Y es una tentación. En definitiva, estamos en un momento incómodo, en un momento difícil, que esto pase pronto para que llegue lo que importa. Ante esa tentación, que nos ayude esta memoria de nuestra herencia. Y yo quisiera sobre como en dos líneas, despertar esta memoria. El Israel de la diáspora, si ustedes recuerdan, es la dispersión. El pueblo de Israel, un pueblo congregado que de pronto se vio en la dispersión. ¿Cómo nos está pasando a nosotros? Estamos repartidos, no nos estamos encontrando, estamos en la diáspora y en el destierro. De alguna manera, lejos de lo que reconocemos como nuestro. Y en segundo lugar, la iglesia en tiempos de crisis. Nosotros somos hijos de una iglesia que ha nacido, se ha gestado, se ha hecho fecunda en la crisis. Y la iglesia, de muchas maneras, está pasando por tiempos de crisis. Hemos pasado por una crisis que tuvo que ver con el tema de los abusos. Antes de eso pasamos por una crisis que tuvo que ver con una iglesia que entendió muy mal su rol en la sociedad y que organizó cruzadas para ir detrás de los infieles. Y la verdad es que dejó la escoba. Y estamos viviendo en una iglesia que vive una crisis, en el fondo como de un replegarse en estos momentos, que no nos permite encontrarnos. Pero somos hijos de una iglesia en crisis. Y la iglesia ha nacido y ha crecido en la crisis. Entonces yo quisiera que pudiéramos mirar una palabrita relacionada con esta iglesia de la diáspora y del destierro, que podemos aprender de ella, y de esta iglesia en tiempos de crisis. Palabra iglesia, comunidad de un pueblo libre que ha sido convocado, y esa comunidad convocada es una iglesia del Señor. Y yo esto quisiera destacarlo. No olvidar que si nosotros somos iglesia es porque hay un otro que nos ha congregado. No es porque se nos haya ocurrido a nosotros. No así porque tuvimos la buena idea de juntarnos con nuestros amigos. Hay otro que nos ha llamado a ser iglesia. Entonces, si en algún lugar afirmamos la certeza de que, por más embates, en el fondo, históricos, culturales, contextuales, que nos azoten, si algo nos permite creer y apostar porque la iglesia no muere, es porque no la hemos convocado nosotros. En el Vaticano II, una de las grandes certezas en la Lumen Gentium es esa. La iglesia convocada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí está el fundamento. Comunidad de personas convocadas por el Señor. Y lo que ustedes mismos han destacado, un sentido comunitario. Por más que nosotros fortalezcamos en este tiempo nuestra experiencia de Dios, en nuestro ser social y también en la identidad de la iglesia está esta dimensión comunitaria que llama al encuentro. ¿De qué manera? Habrá que verlo. Pero que no sirve una fe solamente vivida individualmente, eso nos lo recuerda la identidad originaria de la iglesia.
El Israel de la diáspora y del destierro, solamente un par de palabras. En su origen, el pueblo de Israel ponía su certeza en tres fundamentos, tres grandes pilares. En su nacimiento, en su origen como pueblo de la alianza, como pueblo de Dios, como pueblo congregado, como primera iglesia. El templo, que era donde estaba la presencia de Yahvé permanente, después del arca de la alianza, el templo, lugar de la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, nosotros sabemos que Dios sale por nosotros porque Dios habita en su pueblo. El templo es lugar de Dios. Por lo tanto, ese lugar nos asegura la fortaleza del pueblo de Israel frente a sus enemigos. O sea, Dios va a luchar por nosotros porque vive aquí, está en medio nuestro. El rey, el ungido de Yahvé. La tierra de la alianza, la tierra de la promesa, Canaán, hacia la que caminó el pueblo de Israel. Las tres seguridades de Israel: el templo, el rey, la tierra. ¿Qué pasó? En la historia del pueblo de Israel, si ustedes se fijan en la recorrida, se divide el pueblo, reino del norte, reino del sur, destruido en el 722 y deportado. La primera lectura de hoy día habla justamente de la deportación a Babilonia. Sin templo, sin rey y en tierra extranjera. Podríamos haber dicho, hasta aquí llegamos. ¿Cuál fue la experiencia de Israel? Dios es siempre más. El pueblo de Israel, de ser un pueblo que pone su seguridad en el templo, en el rey y en la tierra, se transformó en la religión del libro, la Biblia, la palabra, congregada, convocada en torno a la palabra. Jesucristo, palabra. Volvió a sus experiencias fundantes en los escritos del Antiguo Testamento proféticos, escritos después del destierro babilonio. Se repite y se repite y se repite: nosotros hemos sido liberados del poder de Egipto. Dios es un Dios que salva. No olvidar, Dios no abandona a su pueblo en el destierro, porque no lo abandonó en la esclavitud. Esa es la seguridad. Vuelve a mirar la experiencia de Egipto. Y mira a Egipto diciendo: si Dios nos salvó de la esclavitud de Egipto, nos va a rescatar del destierro. Tercera experiencia. ¿Sabían ustedes que el relato del Génesis fue escrito en el destierro? Es el primer libro de la Biblia, pero fue escrito en el destierro. ¿Y saben ustedes por qué? Cuando se pone por escrito, cuando se entrega al pueblo la verdad del Dios que crea todo, lo que se está diciendo es que el Dios que creó el cielo y la tierra es un Dios capaz de recrear a su pueblo. El mismo Dios que crea es el Dios que salva. Y lo que experimenta el pueblo de Israel en el destierro, y lo que es la esperanza del pueblo de Israel, es una nueva creación. ¿Y en qué se sostiene la certeza? ¿En quién estamos poniendo la confianza? En el mismo que creó el cielo y la tierra. Entonces, ¿por qué podemos creer y confiar que esto no es lo último, que esto no es lo definitivo? Porque sabemos en quién hemos puesto la confianza. En el destierro hay una experiencia súper potente cuando el pueblo ha acabado, sin rey, sin tierra, sin voces en el fondo que le recuerden que es un pueblo de alianza, sin un rey que los guíe. Cuando parecía que todo estaba perdido, se alza la voz del profeta diciendo: consuelen, consuelen a mi pueblo que viene el Señor. El Deutero Isaías. Desde Isaías 40 en adelante, el libro de las consolaciones. Media, en esa palabra del profeta, nada. Una certeza puesta en Dios. No hay ningún acontecimiento que explique esta voz del profeta, excepto la certeza puesta en Yahvé, la certeza puesta en su Dios. Entonces, si uno aprende algo de este Israel exiliado, de este Israel azotado, no por una pandemia, sino por el exilio, si uno aprende algo de este Israel, es que en los momentos de mayor compresión,
es cuando uno conecta con lo fundamental y es capaz de descubrir. Lo usan para cocinar. Mi confianza. Una palabra y que es tal vez aquello como que permite, lo que pone seguridad en el fondo, que nos hace apostar sin pensar que esto solamente es una ilusión, diría Feuerbach, la proyección del anhelo del corazón humano. Hay una promesa, una promesa de un Dios que es fiel. Y esa es una experiencia creyente. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y es lo que explica el origen de la iglesia. Esta es la fórmula de la alianza que se llama. Y se repite en el Antiguo Testamento. En los libros del Antiguo Testamento también en la voz de los profetas. Yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Y eso lo ha dicho un Dios que es fiel para siempre. Entonces, volvemos a las iglesias, volvemos a vivir esa experiencia eclesial, porque en definitiva lo que estamos preguntando no es por los templos, estamos preguntando por una experiencia eclesial. Y la seguridad está puesta en una promesa, que no nos hemos dado nosotros mismos, que nos la dio otro. Entonces la pregunta, ¿y nosotros qué? En esa pandemia. ¿Y nosotros qué? En este destierro. ¿A dónde miramos? ¿A dónde ponemos nuestra esperanza? ¿Hacia dónde volvemos la mirada? ¿Nos quedamos encerrados en nosotros mismos, llorando sobre nuestra miseria? ¿O, como el profeta en el desierto, conectar con una experiencia fundante desde la que emerge la esperanza? Segunda provocación. Son provocaciones, ¿eh? Cada uno cucharee lo que le sirva. La iglesia en tiempos de crisis. La iglesia nacida de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Somos una iglesia heredera de una historia, y de una historia larga, que se inaugura con el padre de la fe, Abraham. Yahvé lo invitó a dejar su tierra e ir a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham, mediando solamente esa provocación, dejó lo suyo y se puso en camino. Detrás de la experiencia de Abraham, una invitación a ir más allá. Entonces la pregunta es lo que ahora nos está pasando, a raíz de las crisis que hemos vivido, también a raíz de esta nueva situación. ¿No habrá detrás también de esto una invitación a ir más allá? ¿No será que tenemos que confiar en este Dios que abre un futuro nuevo, que tiene que ver con lo que ahora estamos experimentando? Ojo, para recibir lo nuevo hay que dejar lo antiguo. Abraham tuvo que ponerse de pie y empezar a caminar. Cuando nos ponemos en camino, ¿qué es lo que se evidencia? El valor del camino, la conciencia de ser caminante, que es lo propio de la iglesia. ¿Quién de nosotros no cantó juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando hacia el reino del Señor? Sí, iglesia en camino. Y tal vez llevábamos mucho tiempo sentados. Tal vez llevábamos mucho tiempo sentados en nuestros templos. ¿Cuál es nuestro más allá de lo de siempre? Y que es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué es en el fondo lo que se desinstala con esta experiencia? ¿Qué es lo que se pone en camino? ¿Qué es lo que se vuelve promesa? ¿Qué es lo que se vuelve esperanza? Lo que gano, lo que pierdo, lo que extraño. La experiencia de la comunidad. Y que tiene que ver con un ponerse en camino. Y que tiene que ver también con una certeza. Dios podría haber salvado al mundo solo. Eligió salvarlo por medio de Jesús. Y Jesús congregando a 12. Y así nació la iglesia. Podría haberlo hecho solo y eligió hacerlo con nosotros. Entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer hoy día es dónde y
cómo se sigue congregando esa iglesia de Jesús. No estamos en los templos, no. Pero no por eso no estamos juntos. No por eso no hay iglesia. Que no significa que no vayamos a volver a ver a nuestra comunidad. Pero sí la necesidad como de recordar que Jesús sigue congregando a su iglesia. Porque ahí, y no en otra parte, es donde están nuestros templos. Al revés. No es donde está el templo, está la iglesia, donde está la iglesia, está el templo. Es al revés. La religión del libro. El templo, el espíritu. El templo, el corazón. El templo, la familia. El templo, donde está la iglesia, está el templo. Es al revés. Una iglesia nacida de la Pascua. Misterio pascual. Muerte y vida. De la muerte a la vida. A veces se nos olvida que nosotros seguimos a uno que murió en una cruz. Y que por lo tanto toda experiencia de crisis y de muerte en el Señor es una experiencia de nueva vida, de la muerte a la vida. Entonces la pregunta, ¿cómo releer esta pandemia en clave de misterio pascual? Como paso de la muerte a la vida, una y otra vez. ¿Qué es lo que está muriendo para que pueda nacer lo nuevo? ¿Qué es lo que está muriendo para que pueda nacer lo nuevo? Para permitir que así sea. Y quiero simplemente terminar mis provocaciones con esta oración de González Vuelta, y después de eso les dejo a ustedes la palabra, que se llama Creador Discreto. Dice, no hay que pensar el aire para que se filtre al último rincón de los pulmones, ni hay que imaginar la aurora para que decore el nuevo día jugando con los colores y las sombras. No hay que dar órdenes al corazón tan fiel, ni a las células sin nombre, para que luchen por la vida hasta el último aliento. No hay que amenazar a los pájaros para que canten, ni vigilar a los trigales para que crezcan, ni espiar a la semilla de arroz para que se transforme en el secreto de la tierra. En dosis exacta de luz y de color, de canto y de silencio, nos llega la vida sin notarlo. Don incesantemente tuyo, trabajador sin sábado, Dios discreto, para que tu infinitud, que nos espante, para que tu infinitud no nos espante, te regalas en el don en que te escondes. Esto yo se lo dirijo a esta pandemia. ¿Qué es lo que está haciendo Dios con nuestra iglesia en esta pandemia? Misteriosamente y en silencio. Dios discreto, que se nos regala en ese don en el que se esconde, permitiendo que de la muerte nazca la vida, permitiendo que el Israel del destierro descubra en quién ha puesto su confianza, permitiendo que nosotros, como Abraham, podamos dejar lo viejo para encontrar lo nuevo. Dejar nuestros templos, dejar de estar sentados donde estábamos para por fin ponernos en camino. ¿Qué es lo que tiene que morir para que nazca lo nuevo?